¿Qué pasaría si todo lo que creía sobre la supervivencia fuera una mentira? En 1888, una viuda llamada Soledad estaba de pie frente a las puertas de la hacienda de su difunto esposo, observando a su cuñado cerrar con un candado la puerta de su vida. 7 niños se aferraban a sus faldas, sus ojos hundidos observando cómo el único hogar que conocían desaparecía tras las barras de hierro. Su hija menor, Lucía, de 9 meses, gimió contra su espalda, demasiado débil para llorar. El sol brutal del norte de México caía sobre ellos como un castigo divino. Esto no era caridad, era una ejecución por abandono. Y lo que don Ramiro, su cruel cuñado, no sabía era que su acto de crueldad desbloquearía un secreto que había dormido bajo el suelo del desierto durante más de un siglo. Un secreto que convertiría una sentencia de muerte en la herencia más poderosa que una mujer podría recibir. Antes de continuar, pulsa ese botón de suscribirse y deja un me gusta, porque lo que sucede a continuación cambiará completamente tu forma de pensar sobre la supervivencia, la sabiduría y el poder oculto en los lugares que todos temen. Y quiero saber, ¿tendrías el valor de entrar en una cabaña maldita si fuera la única oportunidad de salvar a tus hijos? Cuéntamelo en los comentarios abajo. El clic metálico del candado no fue solo un sonido. Fue un veredicto. Soledad lo sintió en las entrañas, ese golpe hueco que decía que su vida, tal como la conocía, había terminado. Era marzo de 1888 y el polvo del desierto se pegaba a su vestido negro de luto como una segunda piel. Don Ramiro estaba detrás de la reja de la hacienda, su rostro torcido entre el disgusto y la satisfacción. Nunca había querido a la esposa de su hermano ni a los hijos de su hermano. 7 bocas que alimentar. El mayor, Santiago, tenía 15 años. La menor, la bebé Lucía, apenas 9 meses y ya desvaneciéndose de hambre. 7 estómagos que Ramiro no tenía intención de llenar. «Esta es mi última caridad, Soledad», dijo con una voz tan seca como la tierra agrietada bajo sus botas. Arrojó un saco de arpillera a sus pies. Golpeó el suelo con un ruido patético. Dentro, unos trozos de pan duro y un pedazo de queso seco. Esto no era caridad. Era un funeral sin tumba. Soledad no se movió. Sus ojos se clavaron en el hombre, que ahora controlaba todo lo que debería haber sido la herencia de sus hijos. El viento caliente levantó pequeños remolinos de polvo alrededor del saco, un mísero regalo que no duraría 3 días. Sabía lo que era. Era el exilio. Era una sentencia de muerte lenta, dictada no por un juez, sino por la indiferencia de la sangre. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por una fría rabia que subía desde sus pies hasta su columna. «Hay una cabaña junto al arroyo seco, donde se juntan las colinas», continuó Ramiro, señalando hacia la nada, hacia las montañas moradas del horizonte. Pertenecía a los antiguos. Nadie va allí. Es tierra muerta. Si sobrevives, eso es asunto de Dios. Ya no es mío. Soledad entendió la amenaza enterrada en sus palabras. La cabaña de los antiguos. El lugar del que su esposo le había susurrado, en la oscuridad de su habitación, un sitio marcado por una masacre. Un lugar donde, decían, guerreros apaches habían masacrado a toda una familia hacía 100 años. Un sitio que los lugareños evitaban incluso a plena luz del día, murmurando que los espíritus vengativos aún caminaban por la tierra, esperando. Allí la estaba enviando. A morir. Soledad apretó la mano de su hija de 12 años, Esperanza, cuyos ojos,
Ya entendían demasiado. Se agachó lentamente, con la poca dignidad que le quedaba, y recogió el saco de arpillera. No volvió a mirar a Ramiro. No le daría esa satisfacción. Con Lucía atada a su espalda con un rebozo raído y el pequeño Mateo aferrado a su falda, se dio la vuelta. Santiago, el mayor, apretó la mandíbula, sus ojos adolescentes ardiendo de odio impotente hacia su tío. La temblorosa línea de 8 almas comenzó a caminar, dejando atrás la única vida que habían conocido, expulsados con nada más que hambre y la ropa que llevaban puesta, desapareciendo en el desierto. La caminata fue un infierno hecho de espinas y sol. El polvo no solo cubría todo, lo invadía todo. Se metía en los ojos, en las bocas secas, en las grietas pequeñas de los pies descalzos. El sol de la tarde caía como plomo fundido sobre sus cabezas. No había camino, solo huellas de coyotes y la vaga dirección que Ramiro había señalado. Soledad mantenía un ritmo constante, sus pensamientos fijos en el siguiente paso, en mantener a los niños en movimiento. Ya casi llegamos, mintió, aunque no tenía idea de lo que encontrarían. El paisaje era hostil, un mar de mezquites, secos, ocotillos y piedras calientes que parecían vibrar bajo el implacable calor de la tarde. Llegaron al arroyo seco al atardecer. Era una cicatriz profunda en la tierra, un lecho de piedras redondas y arena donde alguna vez corrió el agua. Ahora era solo un recordatorio de la escasez. Tal como dijo Ramiro, estaba muerto. Santiago intentó cavar con las manos en una curva, buscando humedad subterránea, pero solo encontró más polvo seco. La sed comenzaba a doler más que el hambre. Los niños más pequeños gimieron, sus voces quebradas. Soledad racionó el último sorbo de agua tibia de una calabaza que había logrado sacar a escondidas. Miró hacia las colinas que se unían, ahora oscuras, contra el cielo naranja. La cabaña tenía que estar cerca. La encontraron casi por accidente, escondida entre un grupo de nopales y un álamo muerto. Era apenas un montón de adobe desmoronado y vigas podridas, un refugio que el desierto reclamaba activamente. El techo, de hojas de palma, se había derrumbado en el centro y la puerta colgaba de una sola bisagra de cuero. Era obvio porque nadie la tocaba. La soledad del lugar era física, una presión en el pecho. No se oía canto de pájaros, ni siquiera insectos. Solo el viento, que empezaba a soplar frío ahora que el sol se había puesto, silbando por las grietas como un lamento. Aquello era una tumba, no una casa. Soledad sintió el miedo de sus hijos como una corriente eléctrica. Recordó las historias, los gritos en la noche, las sombras que se movían donde no había nadie, la tierra manchada que se negaba a dejar crecer nada, la familia masacrada 100 años antes. Pero el miedo a los muertos no se comparaba con el miedo a la noche, al desamparo. Con los estómagos vacíos y el frío metiéndose en los huesos, los coyotes no tardarían en oler su desesperación. «Entren», ordenó Soledad, con una voz más firme de lo que sentía. Empujó la puerta, que arrastró sobre el suelo con un chirrido agudo. El olor a encierro, a orina seca y algo más, algo antiguo, los golpeó. Esa primera noche, Soledad no durmió. Acurrucó a los 7 niños en la esquina menos húmeda, cubriéndolos con la única manta raída que llevaban y con su propio rebozo. Se amontonaron como cachorros buscando un calor que no existía. Santiago se mantuvo despierto con ella un rato, pero el cansancio del viaje lo venció.
Soledad se sentó en la puerta, de espaldas a las sombras de la cabaña, mirando hacia la oscuridad del desierto, sosteniendo un trozo afilado de viga que había encontrado. El silencio era total, demasiado total. El viento se había detenido. Era como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando. Y entonces lo oyó. No era el viento. No era un animal afuera. Era un sonido lento, pesado, de rascar, justo debajo del suelo de tierra apisonada donde dormían sus hijos. Soledad se congeló, su sangre convertida en hielo. El sonido se detuvo, seguido de un silencio tenso, luego movimiento, un arrastre, como si algo pesado se moviera. No era una rata, no era un tejón. Era algo más grande, algo que respiraba, con dificultad áspera, un jadeo doloroso que parecía venir de las entrañas de la tierra. Permaneció inmóvil, protegiendo la entrada, su corazón golpeando contra las costillas, sabiendo que no estaban solos. Al amanecer, el sonido había cesado, pero el miedo permanecía, incrustado en el aire, tan palpable como el olor a moho y polvo antiguo en la cabaña. Soledad no había dormido. Observó cómo la luz gris de la mañana se filtraba por las grietas del techo y la pared, iluminando los rostros pálidos y quietos de sus hijos. El hambre era un dolor sordo en su propio estómago, pero el débil llanto de la bebé Lucía, un gemido agudo de falta de leche, era una tortura mucho peor. Se levantó, sus extremidades entumecidas por el suelo frío y la tensión de la vigilia. Afuera, el desierto estaba brutalmente silencioso, un paisaje de colores muertos que no ofrecía ni consuelo ni promesa. Mientras los hijos mayores despertaban, con los ojos hinchados y confusos, Soledad salió a inspeccionar la cabaña a plena luz. Era aún más ruinosa de lo que parecía. El adobe se desmoronaba al tacto, y el pequeño corral de piedra adyacente se había derrumbado. Buscó huellas alrededor de los cimientos, algo que delatara al animal de la noche. No encontró nada, ni rastro de coyote, ni marca de tejón. Era como si la criatura viviera exclusivamente debajo de ellos, en las entrañas de la tierra. Santiago se le acercó, su rostro serio, como un hombre de 15 años obligado a serlo. —¿Qué fue eso, madre? —preguntó en voz baja. Soledad negó con la cabeza. —Un animal, hijo, buscando refugio. No nos hará daño. Pero su propia voz sonó hueca. Una mentira dicha para calmar un miedo que ella misma sentía en la médula. Los 2 días siguientes fueron una tortura de hambre. El pan duro y el queso seco desaparecieron en el primer desayuno, divididos en porciones diminutas que solo sirvieron para despertar más apetito. Soledad intentó hervir algunas hojas de mezquite que reconocía, pero el resultado fue un brebaje amargo e indigesto que los niños escupieron. El hambre se convirtió en otro personaje dentro de la cabaña. Se sentaba en la esquina observándolos. Hacía que los más pequeños se volvieran apáticos y llorosos, y a los mayores irritables y desesperados. Esperanza, de 12 años, intentaba distraer a los pequeños con juegos de piedras, pero sus propias manos temblaban de debilidad. La escasez era absoluta. Santiago tomó el único cuchillo de cocina que Soledad había logrado salvar, un pequeño objeto con la punta rota, y salió decidido. Pasó horas bajo el sol abrasador intentando colocar trampas para conejos con fibras del saco de arpillera. Revisó agujeros en las laderas, buscó nidos de codorniz, persiguió lagartijas, pero el desierto no se dejaba atrapar. Regresó al atardecer con las manos ensangrentadas por las espinas y los ojos caídos. No trajo nada.
Polvo fue todo lo que logró atrapar. Soledad vio cómo la fachada de hombre de su hijo se derrumbaba por un segundo y sintió una oleada de orgullo y dolor tan intensa que casi la ahogó. Esa tarde llegó la crisis. Lucía, la bebé de 9 meses, comenzó a arder en fiebre. Su cuerpo, ya debilitado por la falta de leche materna, los pechos de Soledad estaban secos por el hambre y la angustia, no resistía. Sus llantos, que habían sido débiles, se convirtieron en gemidos agudos, entrecortados, que taladraban el silencio de la cabaña. Soledad la sostuvo contra su pecho, meciéndola inútilmente, sintiendo el calor antinatural que emanaba de su pequeño cuerpo. La frente de la bebé ardía. Sus labios estaban secos y agrietados. Soledad sabía lo que significaba la fiebre en una criatura tan pequeña, sin comida ni medicina. Era el comienzo del fin. La desesperación la empujó a salir nuevamente de la cabaña. Corrió entre los matorrales, arañándose con ramas secas, buscando frenéticamente cualquier cosa que su abuela le hubiera enseñado. Buscó tunas, pero estaban secas. La temporada había pasado. Buscó la pulpa de un cactus barril, pero no tenía el machete necesario para cortar a través de la armadura de espinas. Buscó hierba de coyote, damiana, cualquier cosa. No encontró nada. El desierto era un cofre cerrado y no tenía forma de abrirlo. Regresó con las manos vacías, el sol poniéndose, la sombra de las colinas cayendo sobre la cabaña como un sudario. El llanto febril de Lucía la recibió desde la puerta. Esa noche el sonido regresó. Tan pronto como cayó la oscuridad, el rascar volvió, pero esta vez era más fuerte, más insistente. Ya no era cauteloso. Sonaba como garras, rascando piedra justo debajo de donde dormían. Los niños mayores se despertaron sobresaltados. Mateo, de 6 años, lanzó un grito de terror, lo que hizo que los demás comenzaran a llorar. El pánico se apoderó del pequeño cuarto. Santiago se levantó, tomando la viga afilada con los nudillos blancos. Soledad trató de calmar a los niños mientras sostenía a Lucía, que ahora temblaba de escalofríos a pesar del calor de la fiebre. El ruido bajo ellos era constante, un movimiento pesado que hacía vibrar la tierra. Soledad sintió que se rompía. El hambre le roía las entrañas. La fiebre de Lucía le quemaba las manos. El terror de sus otros hijos le rompía el corazón, y el sonido bajo sus pies amenazaba con quebrar su cordura. No podían sobrevivir una noche más así. Ramiro no los había enviado allí para sobrevivir. Los había enviado para desaparecer. Los había enviado para que el desierto, o lo que fuera que viviera en él, hiciera el trabajo sucio. La imagen de su cuñado, a salvo y bien alimentado en la hacienda, le provocó náuseas de odio. Sabía que nadie vendría, no habría rescate. La solución tenía que venir de ella. Miró hacia la esquina oscura de donde venía el sonido. Luego miró a Lucía, cuyos ojos vidriosos apenas se enfocaban en ella. El llanto de la bebé se estaba apagando, convirtiéndose en un gemido casi inaudible. Era la señal. La muerte estaba entrando en la cabaña y no era por la puerta. Soledad se puso de pie. El miedo a lo desconocido debajo era inmenso, pero el terror de ver morir a su hija era mayor. La certeza de la muerte que sostenía en sus brazos venció al miedo de la muerte que podía estar esperando bajo el suelo. Tenía que enfrentarlo. Tenía que saber. Tomó la viga de manos de Santiago. «Luz allí», dijo señalando hacia la esquina. No tenían cerillas ni velas, solo la pálida luz de la luna que entraba por la rendija de la puerta. Soledad caminó hacia la esquina. El sonido se detuvo bruscamente como si la cosa de abajo la hubiera oído. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, roto solo por la respiración agitada de los niños y el gemido de Lucía. Soledad levantó la viga. Si es un animal, pensó con la mente de repente fría y clara, lo mataremos, lo comeremos. Si es un espíritu, suplicaré misericordia y ofreceré mi alma a cambio de las de mis hijos. Siguió el sonido hasta el rincón más oscuro de la cabaña, un punto donde el adobe se unía al tosco cimiento de piedra, un lugar al que la luna no podía llegar. La tierra apisonada parecía diferente allí.
más suelta, y varias losas de piedra parecían haber sido colocadas intencionalmente, no como parte de la estructura original, sino para cubrir algo. De allí había venido el rascar. «Santiago, trae esa viga rota», ordenó en voz baja. El muchacho tembloroso obedeció, arrastrando un pedazo de madera podrida. «Haz palanca aquí conmigo». El olor que surgía de las piedras era extraño. No era el hedor de un animal muerto, ni el olor agrio de una madriguera. Era un olor seco, un olor a polvo antiguo, a cuero viejo y a hierbas secas, casi como una tumba olvidada. Juntos, madre e hijo, usaron sus últimas fuerzas para mover una losa pesada. La piedra raspó la tierra con un sonido horrible, revelando un agujero oscuro debajo. Era un agujero cuadrado, apenas lo suficientemente grande como para que un hombre entrara agachado. Una pequeña bodega olvidada, una bodega que no debería estar allí. El olor se intensificó, un aroma penetrante de polvo centenario, de encierro, pero curiosamente no era un olor a muerte, era un olor a quietud. Soledad entregó a Lucía, que gemía débilmente, a Esperanza. «Sostén a tu hermana y no te muevas». Su voz era un cuchillo. Ya no había espacio para el miedo, solo para la acción. Santiago, usando la viga, golpeó en la oscuridad. El golpe sonó sordo, golpeando madera. No hubo gruñido ni movimiento. Lo que fuera que estuviera allá abajo estaba quieto, o se había ido, o nunca había sido un animal. Soledad se arrodilló, su mano rozando el borde del agujero. Sintió aire frío que subía desde la tierra. «No puedo ver nada», dijo Santiago con la voz temblorosa. «¡Espera!», susurró Soledad. Dejó que sus ojos se acostumbraran a la negrura y entonces lo vio. No era una criatura, era una forma, una gran caja oscura en el centro del agujero. El corazón de Soledad dio un violento vuelco, una esperanza tan dolorosa que casi la hizo vomitar. Oro, plata, joyas dejadas por los antiguos dueños, escondidas de los apaches, un tesoro que Ramiro no conocía. La idea era tan vertiginosa que le mareó. «Ayúdame», le dijo a Santiago. Ambos entraron parcialmente en el agujero, sus manos tanteando la superficie de la caja. Estaba cubierta por una capa de polvo tan gruesa que parecía un siglo de silencio hecho materia. Era un cofre de madera oscura, pesado como el plomo, reforzado con bandas de hierro oxidado que se sentían frías y ásperas bajo sus dedos. La codicia y la necesidad luchaban dentro de ella. Con un esfuerzo que les costó un gruñido a ambos, arrastraron el cofre fuera del agujero. Lo llevaron a la luz de la luna. Era más grande de lo que parecía y antiguo. El candado que lo cerraba era una masa de óxido rojo. Santiago no esperó. Tomó una piedra suelta del cimiento y comenzó a golpear el candado con furia desesperada. El metal era viejo pero resistente. Le tomó varios minutos de golpes sordos y secos que resonaban en la noche, hasta que finalmente, con un crujido metálico, el candado se desintegró en polvo y escamas de óxido. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de la bebé. Soledad puso la mano sobre la tapa. Temblaba. Esta era la respuesta. Tenía que serlo. La respuesta a Ramiro, al hambre, a la fiebre de Lucía, era intervención divina o suerte. Y en ese momento no le importaba cuál. Levantó la pesada tapa. El chirrido de las bisagras oxidadas fue como un grito en la quietud. Todos los niños, incluso los más pequeños, se habían acercado, sus ojos grandes y redondos, fijos en la caja. La tapa cayó hacia atrás con un golpe sordo. Soledad metió la mano en la oscuridad del interior, esperando sentir el frío de las monedas, la dureza de las joyas, pero sus dedos no tocaron metal precioso. Dentro no había oro. La primera oleada de decepción fue tan amarga que Soledad casi se derrumbó. Era una cruel broma del destino. Lo que sus manos tocaron fue piel seca, papel quebradizo y vidrio frío. Santiago acercó el rostro tratando de ver. El cofre estaba lleno de objetos que nadie había tocado en 100 años. Objetos extraños que la iglesia de la hacienda habría llamado brujería, obra del diablo.
Había libros gruesos encuadernados no en cuero de vaca, sino en piel de venado, suaves y gastados. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de intrincados dibujos de plantas, estrellas y símbolos que no podía reconocer. Había docenas de pequeñas cajas de madera, cada una con una etiqueta escrita a mano en caligrafía desvanecida. Al abrir una, encontró semillas secas que nunca había visto. Otra contenía polvos de colores brillantes: rojo, ocre, amarillo vibrante, azul profundo. Había piedras negras pulidas, lisas y frías, talladas con formas de animales. Una serpiente, un águila, un coyote. Eran herramientas de obsidiana, cuchillos afilados como navajas y raspadores. Y en el fondo, cuidadosamente dispuestos en nidos de paja seca, había frascos oscuros de vidrio soplado, sellados con cera, que contenían líquidos espesos y aceites perfumados. Era un cofre de curandero, o quizás de chamán. Una profunda confusión se apoderó de Soledad. ¿De qué servía esto? No podía comer libros. No podía vestir a sus hijos con polvos de colores. La rabia y la desesperación subieron por su garganta de nuevo. Lo había arriesgado todo. Había enfrentado el miedo solo para encontrar basura india, reliquias de un mundo muerto. Miró a sus hijos que la observaban con la misma decepción. El tesoro era solo más polvo, más engaño. Y entonces Lucía soltó un grito agudo, un espasmo que sacudió su pequeño cuerpo. La bebé estaba convulsionando. La fiebre la estaba matando. Ahora, en este preciso momento, la convulsión de Lucía la devolvió a la realidad con la violencia de una bofetada. El tiempo de la decepción había terminado. El tiempo de la duda había pasado. Desesperada, sus ojos barrieron el contenido del cofre. Ya no buscaba riqueza, buscaba un milagro, cualquier cosa. Agarró los frascos de vidrio, arrancando los sellos de cera con las uñas. Olfateó. Uno olía a tierra húmeda, otro a pino. Eran solo aceites. Sus manos temblorosas rebuscaron en el fondo, debajo de los libros de piel de venado. Encontró un último frasco, no de vidrio, sino de cerámica oscura, pequeño y pesado, sellado con cera roja. Sus manos ásperas, endurecidas por el miedo, tomaron el pequeño frasco de cerámica. Era lo último que quedaba en el fondo del cofre. Era pesado para su tamaño, liso y frío al tacto, sellado con cera roja que parecía sangre seca en la penumbra. En ese mismo instante, Lucía se arqueó sobre los brazos de Esperanza, su espalda tensa como un arco, un gemido ahogado saliendo de sus labios azules. La convulsión la sacudía con una violencia que su diminuto cuerpo no podría soportar por mucho tiempo. El pánico borró todo rastro de decepción en Soledad. El oro ya no importaba, solo importaba ese último frasco. Con un temblor que casi la hizo soltarlo, Soledad usó la uña rota del pulgar para raspar el sello de cera. La cera se desmoronó, liberando un olor que llenó inmediatamente la cabaña. Era abrumador, un aroma dulce y penetrante, un olor a miel, pero miel silvestre del desierto, mezclada con el aroma resinoso de la gobernadora después de la lluvia, y algo más, algo terroso y cálido. No olía a medicina de farmacia, olía a la tierra misma, a la raíz profunda de algo vivo. Era un olor que despertaba algo en su memoria, algo antiguo y casi olvidado, una sensación de poder primitivo. El olor la transportó. Vio el rostro arrugado de su abuela, una mujer callada que vivía en los márgenes de la hacienda,
una mujer de hierbas que hablaba con las plantas y a quien el párroco miraba con desconfianza. Recordó las historias que le contaba en susurros, historias prohibidas sobre la medicina de la tierra, sobre cómo el desierto proveía todo lo necesario para vivir y sanar, mucho antes de que llegaran los doctores y los sacerdotes. Su abuela le había enseñado a respetar el poder que dormía en las raíces y las hojas, un poder que la Iglesia llamaba brujería, pero que ella llamaba vida. Soledad miró el frasco, luego a su hija convulsionando. El sacerdote no estaba allí. El médico de la hacienda, que solo atendía a la familia de Ramiro, estaba a un día de viaje. Dios guardaba un silencio aterrador. La fiebre no esperaba. La muerte estaba en esa cabaña, sentada sobre el pecho de su hija. Esto, lo que sostenía en su mano, era un pecado o una salvación. Y en la balanza de su desesperación, el miedo a un Dios silencioso pesaba mucho menos que el terror de enterrar a su hija en esa tierra seca. Tomó una decisión que no venía de su fe cristiana, sino de la sangre de su abuela. Metió la punta de su dedo meñique en el frasco. El líquido era espeso, casi un jarabe de color ámbar oscuro. Era pegajoso. Llevó su dedo a la nariz. El olor era tan intenso que casi la mareó. Se acercó a Lucía, cuyo cuerpo había dejado de convulsionar, pero ahora estaba terriblemente quieto, flácido. Su respiración apenas era un susurro intermitente. Los otros niños la observaban, sus ojos platos de terror en la oscuridad, conteniendo el aliento. Con una mano que no parecía suya, Soledad abrió la boca inerte de la bebé y frotó la diminuta gota del jarabe oscuro sobre su lengua seca. El efecto fue inmediato, pero no lo que esperaba. Lucía dejó de temblar por completo. Todo su cuerpo se relajó, tanto que Soledad temió lo peor. Temió haberla envenenado. Temió que esa gota de miel del desierto hubiera sido el golpe final. La bebé yacía inmóvil en sus brazos, tan silenciosa como las piedras del cimiento. No, 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 susurró Soledad, sacudiéndola suavemente. Los otros niños soltaron un gemido colectivo. Santiago se cubrió la boca. Esperanza comenzó a llorar en silencio. El silencio en la cabaña se volvió pesado. Un silencio de muerte. Soledad había fallado. Había matado a su propia hija con basura india. Se sentó en el suelo de tierra, negándose a aceptar lo que había hecho. Acunó el cuerpo de Lucía contra su pecho, meciéndola, sintiendo cómo el calor de la fiebre aún emanaba de ella, pero su respiración era casi imperceptible. Se negó a soltarla. Permaneció allí en la penumbra, junto al cofre abierto que ahora parecía una tumba profanada, exhalando su aliento de 100 años de polvo y hierbas. Juró que no se movería. Si Lucía moría, se quedaría allí hasta que el desierto también la reclamara. Ya no tenía fuerzas para luchar. Había jugado su última carta y perdido. La noche se arrastró con lentitud de pesadilla. La luna, única testigo, se movía perezosamente a través de la grieta del techo. Los niños, vencidos por el hambre, el miedo y el agotamiento, finalmente se durmieron uno por uno, acurrucados como una camada de cachorros abandonados. Pero Soledad no cerró los ojos. Permaneció inmóvil como piedra, contando cada una de las respiraciones superficiales de Lucía, esperando el momento en que ya no hubiera otra. Cada minuto era una tortura. Cada sombra que se movía era un presagio.
El olor a miel y desierto aún impregnaba sus manos. El olor de su fracaso. Fue justo antes del amanecer, en esa hora gris y fría en la que el mundo parece más muerto, cuando sintió el cambio. El cuerpo de Lucía, que había estado ardiendo, de pronto se sintió húmedo. Soledad miró hacia abajo, incrédula. La frente de la bebé estaba perlada de sudor. La ropa raída que la envolvía estaba empapada. La fiebre se estaba rompiendo. Estaba sudando, el calor huyendo de su cuerpo como un espíritu maligno expulsado. Soledad apoyó la mejilla en la frente de la niña. Ya no ardía, estaba tibia. Y entonces la bebé soltó un pequeño suspiro, un sonido gutural, y su respiración se volvió más profunda, más regular. Cuando el primer rayo anaranjado del sol tocó el polvo dentro de la cabaña, Lucía abrió los ojos. No estaban vidriosos ni perdidos en la fiebre. Estaban claros, débiles sí, pero vivos. La miraban, la reconocían. Un pequeño movimiento de sus labios buscó instintivamente su pecho. Soledad soltó un sollozo que había tenido atorado en Pasentro la garganta durante 3 días, un sonido desgarrador de alivio que despertó a los otros niños. Miró a su hija viva y luego miró el cofre abierto. Sintió una oleada de terror y reverencia. No era basura, no era una maldición, era sabiduría, era poder, era una herencia que Ramiro nunca podría entender. El sol de la mañana entró por completo en la cabaña, iluminando los remolinos de polvo que se alzaban del cofre abierto. El milagro de la noche anterior aún vibraba en el aire. Lucía dormía en sus brazos, su pecho subía y bajaba con un ritmo tranquilo, su piel cálida, pero ya sin fiebre. Los otros niños, despertados por el alivio de su madre, la rodearon, sus ojos fijos en la caja. El hambre seguía allí, un dolor sordo en sus estómagos vacíos, pero el terror inmediato de la muerte se había retirado. Soledad miró el cofre con una nueva perspectiva. No era un fracaso, era un testamento. Lo que había dentro no era la riqueza rápida del oro, era algo más lento y profundo, conocimiento. Mientras los niños más pequeños se acurrucaban de nuevo, demasiado débiles para moverse, Soledad sacó el libro más grande encuadernado en piel de venado. Las páginas crujieron como hojas secas, liberando más de ese olor a hierbas y polvo antiguo. Apenas podía firmar su nombre, y las palabras escritas en la hacienda eran un misterio para ella. Pero esto era diferente. El libro no estaba lleno de letras incomprensibles, estaba lleno de dibujos. Cientos de dibujos hechos con tinta oscura y pigmentos de colores tan detallados que parecían vivos. Eran plantas, raíces, flores, hojas y semillas. Junto a cada dibujo había símbolos: una luna, un sol, una gota de agua, un cuchillo. Reconoció algunas de las plantas al instante, plantas que había visto toda su vida en el desierto y que siempre había considerado hierbas inútiles. Reconoció la corona espinosa del toloache, las palas planas del nopal, el arbusto grisáceo de la gobernadora, pero el libro mostraba sus secretos, mostraba qué parte cortar, en qué estación, mostraba qué raíz contenía agua, qué flor calmaba el dolor, qué semilla podía molerse para hacer alimento. Las historias de su abuela regresaron a ella, ya no como cuentos de superstición, sino como instrucciones de supervivencia. El cofre no era de un chamán, era de un maestro. La sed era el enemigo más inmediato. Lucía necesitaría leche pronto y Soledad no podía producirla si estaba seca como el polvo. Recordó un dibujo específico, una raíz gruesa y bulbosa
que crecía bajo un arbusto de pequeñas hojas grises. Mostró el dibujo a Santiago. «Busca esto», ordenó, «cerca del arroyo seco donde la tierra se agrieta». El muchacho asintió, con los ojos fijos en la imagen. Tomó uno de los cuchillos de obsidiana del cofre, lo sopesó en la mano. El vidrio negro era liviano, pero su filo parecía peligrosamente agudo, más que el inútil cuchillo de cocina que tenían. Salió de la cabaña, ya no como un niño asustado, sino como un cazador con propósito. Mientras Santiago buscaba, Soledad exploró las cajas. Encontró una llena de vainas secas de mezquite, algo que normalmente solo comían las cabras, pero el libro mostraba un dibujo de las vainas siendo molidas en un mortero. En otra caja había semillas de chía, pequeñas y grises, que el libro indicaba que debían remojarse. Eran provisiones, no solo herramientas. Eran alimentos secos, guardados por alguien que entendía la escasez. No era un tesoro para hacerse rico, era un tesoro para vivir. Era la despensa de un pueblo que había aprendido a leer el desierto como un libro abierto. Santiago regresó una hora después, exhausto pero triunfante. Traía no una, sino dos raíces hinchadas y feas, cubiertas de tierra seca. Eran las del dibujo. Soledad tomó la otra hoja de obsidiana. Se sorprendió de cómo el filo se hundía en la dura corteza de la raíz, con una facilidad que el metal nunca habría tenido. Por dentro la pulpa era blanca y húmeda, fibrosa. La cortaron en trozos. Era amarga, con un sabor terroso, pero estaba llena de agua. Dio un pedazo a cada niño, y ellos masticaron desesperadamente, absorbiendo la humedad. Soledad masticó la suya lentamente, sintiendo cómo el áspero líquido bajaba por su garganta y despertaba su cuerpo. Ahora, alimento. En el fondo del cofre, bajo los libros, había un pequeño metate de piedra volcánica, áspero al tacto, y su mano, el tejolote, estaba manchada de pigmento rojo. Soledad lo limpió. Tomó un puñado de vainas secas de mezquite y semillas de chía, y siguiendo las imágenes del libro, comenzó a moler. Era un trabajo duro. Sus brazos débiles protestaban, pero el sonido rítmico de piedra contra piedra era un sonido de vida. Molió las semillas y las vainas hasta obtener un polvo oscuro y grueso, una harina tosca que olía dulce y terrosa. Soledad mezcló la harina oscura con la pulpa acuosa de la raíz, añadiendo un poco del jarabe de miel que había salvado a Lucía para darle energía. Creó una pasta espesa y pegajosa, un atole crudo. No era el pan suave de la hacienda ni las tortillas calientes. Era comida de supervivencia, cruda y fundamental. Dio una pequeña bola a cada niño. Comieron con las manos en silencio, con una seriedad casi religiosa. El sabor era extraño, dulce y amargo, pero era pesado. Llenaba el vacío doloroso de sus estómagos. Era la primera comida real que probaban en 3 días. La cabaña ya no era una tumba, se había transformado. Era una farmacia, una cocina, una escuela. Ese día Soledad no se detuvo. Mientras los niños recuperaban algo de fuerza, ella se sentó con los libros, estudiando los dibujos, memorizando las formas de las hojas, comparando los polvos secos de las cajas con las ilustraciones de minerales. Aprendió qué polvo rojo servía para las quemaduras del sol, qué hojas secas hervidas calmaban el estómago. La sabiduría de 100 años de silencio se derramaba sobre ella, llenando los huecos de su propia ignorancia. Los días se convirtieron en una semana. Dejaron de ser prisioneros de la cabaña y se convirtieron en sus alumnos. Santiago aprendió a identificar plantas comestibles y a usar las trampas que el libro ilustraba, esta vez capturando con éxito 2 conejos. Esperanza aprendió a moler semillas y preparar atole. Soledad aprendió a curar. Usó los ungüentos del cofre para las ampollas y raspones de los niños. Lucía recuperó sus fuerzas y la leche volvió al pecho de Soledad. Por primera vez desde que el candado había sonado en la hacienda, Soledad sintió una oleada de algo que no era miedo, era esperanza. Y justo cuando permitió que ese sentimiento se asentara en su pecho, justo cuando creyó que Ramiro los había olvidado, escuchó el sonido de caballos. Muchos caballos que se acercaban rápido.
El sonido de los cascos golpeando la tierra seca fue lo primero que la alertó. No era el paso ligero de un venado ni el trote cauteloso de un coyote. Eran caballos, varios con herraduras de hierro, moviéndose rápido con la arrogancia de quienes sabían que eran dueños del suelo que pisaban. El corazón de Soledad, que apenas había encontrado un ritmo tranquilo, se detuvo en seco y luego comenzó a golpear su pecho con una violencia helada. Santiago, que estaba afuera limpiando la piel de un conejo con la hoja de obsidiana, saltó de pie, sus ojos fijos en la nube de polvo que se levantaba más allá del arroyo seco. El mundo que los había escupido ahora regresaba para reclamar lo poco que tenían. ¡Adentro todos, adentro ahora!, gritó Soledad. Su voz no era una súplica, era una orden militar. Los niños, que habían comenzado a jugar en el polvo, corrieron hacia la cabaña, sus rostros pálidos de terror renovado. Esperanza agarró a los más pequeños y los empujó hacia la esquina más alejada. Santiago corrió a la puerta, sosteniendo el cuchillo de obsidiana, la sangre del conejo brillando oscura sobre el vidrio negro. «Madre, es él», dijo, su voz quebrándose entre la adolescencia y el miedo. «Es el tío Ramiro». Soledad lo sabía. Solo un hombre cabalgaría con esa confianza en tierras que todos los demás consideraban malditas. 5 jinetes emergieron de la nube de polvo. Don Ramiro cabalgaba al frente, montado en un semental negro que resoplaba impaciente, un animal bien alimentado que contrastaba grotescamente con su delgadez. A su lado, 4 de sus capataces, hombres de rostros duros, rifles enfundados en las sillas y miradas vacías, rodearon la cabaña en semicírculo, atrapando a la familia contra la pared de adobe. Ramiro se detuvo a pocos metros de la puerta, su mirada recorriendo la ruinosa estructura con desprecio, hasta que sus ojos se fijaron en Santiago, que aún permanecía en el umbral. El silencio se extendió, denso y caliente. Se escuchaba el crujir del cuero de las sillas y los resoplidos de los caballos. Ramiro sonrió, una sonrisa torcida que no alcanzó sus ojos. «Vaya, vaya», dijo, su voz resonando en el aire quieto. «Así que los espíritus todavía no se los han comido». ¡Qué decepción! Uno de sus hombres rió nerviosamente, pero Ramiro lo silenció con una mirada. Sus ojos se entrecerraron, ahora fijos en el interior oscuro de la cabaña. «Alguien me trajo chismes, Soledad, un rumor de que la viuda limosnera encontró algo en la cabaña. Parece que el miedo a los muertos es más débil que la curiosidad de los peones. No había venido por ellos, había venido por lo que habían encontrado. Su codicia, alimentada por el chisme, había vencido a su superstición. «¡Sal de ahí, Soledad!», gritó, su voz cambiando de burla a orden. «Y trae el tesoro. No me hagas entrar a buscarlo». Los niños más pequeños comenzaron a llorar en silencio. Santiago levantó el cuchillo de obsidiana, un gesto inútil contra hombres armados. Los meses que siguieron no se midieron en días, sino en lecciones aprendidas. El invierno llegó al desierto trayendo un frío seco y cortante que se filtraba por las grietas del adobe, pero ahora tenían formas de combatirlo. Santiago, siguiendo los dibujos del cofre, aprendió a mezclar nuevo adobe usando baba de nopal, un pegamento natural y resistente. Trabajaron juntos, madre e hijos, tapando cada agujero, reemplazando el adobe caído, reparando la pared que Ramiro casi había derribado con su furia. La cabaña dejó de ser un refugio tembloroso para convertirse en una pequeña fortaleza cálida. El trabajo físico, alimentado por la comida que ahora obtenían, devolvió calor a sus cuerpos y fuerza a sus músculos. Esperanza, con una paciencia que parecía heredada de la tierra misma, asumió la tarea del techo. El libro mostraba cómo las fibras largas del sotol y las hojas de palma del desierto, si se trenzaban de una forma específica, creaban un tejido impermeable e aislante. Pasó semanas sentada al sol, sus dedos jóvenes volviéndose ágiles y fuertes,
tejiendo paneles que Santiago luego ayudó a amarrar sobre las vigas podridas. Cuando cayó la primera lluvia de invierno, un aguacero breve pero violento, la familia se sentó dentro escuchando las gotas golpear el nuevo techo. Por primera vez, el agua no entró. No hubo goteras. Se miraron en la penumbra y una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Soledad. Estaban secos, estaban a salvo. La mayor revelación del cofre fueron las semillas. No eran solo para medicina. En el fondo, en bolsas de cuero cosidas con tendones, había granos, mazorcas pequeñas de maíz tan azul oscuro que parecían negras, frijoles tepariduros como piedras y semillas de calabaza con cáscaras gruesas. Eran las 3 hermanas, las plantas que según el libro debían crecer juntas, protegiéndose unas a otras. Soledad sabía que no podían depender solo de recolectar. Limpiaron un pedazo de tierra cerca del arroyo, donde la humedad subterránea era mayor. Rompieron la tierra dura con herramientas de obsidiana y manos desnudas. Plantar esas semillas fue un acto de fe. Eran reliquias secas por un siglo. ¿Contendrían vida? Soledad siguió las instrucciones del libro, plantando primero el maíz, y cuando brotó, plantó frijoles a su base para que treparan por el tallo, y calabaza entre las hileras para que sus hojas anchas cubrieran el suelo y conservaran la humedad. Cuando los primeros brotes verdes rompieron la tierra marrón, los niños gritaron de alegría. Era un milagro más real que cualquiera que el sacerdote de la hacienda hubiera prometido. Era la vida surgiendo del polvo, una respuesta directa a su trabajo. No era suerte, era conocimiento. Santiago dejó de ser un niño. El hambre y la responsabilidad lo habían afilado como las hojas de obsidiana que ahora manejaba con habilidad aterradora. El libro le enseñó no solo a poner trampas, sino a leer el matorral. Aprendió a seguir huellas invisibles, entender el viento, saber dónde bebían las codornices al atardecer. Se convirtió en un proveedor silencioso y eficiente. Traía conejos, sí, pero también aprendió a usar cada parte. Las pieles, siguiendo los dibujos del libro, las curtía con el cerebro del propio animal y corteza de plantas, creando cuero suave y resistente, con el que Soledad comenzó a remendar sus zapatos rotos. Esperanza, por su parte, se convirtió en guardiana del fuego y del metate. Se levantaba antes que el sol, tomaba los granos de maíz azul que habían cosechado y comenzaba el molido rítmico. El sonido del tejolote contra el metate se convirtió en el latido de la cabaña. Aprendió a mezclar la harina de maíz con ceniza, un proceso que el libro llamaba nixtamalización, que hacía las tortillas más suaves y nutritivas. Aprendió las propiedades de las hierbas secas del cofre, no solo para curar, sino para dar sabor al guiso de conejo, transformando la comida de supervivencia en verdadero sustento. Los niños más pequeños florecieron. Mateo, de 6 años, y los gemelos de 4 perdieron la palidez y el miedo perpetuo de sus ojos. Sus cuerpos delgados se redondearon ligeramente. Sus pies, al principio heridos por las piedras, se endurecieron hasta volverse tan resistentes como el cuero que ahora usaban. Pasaban el día explorando los alrededores de la cabaña, aprendiendo los nombres de las plantas, buscando lagartijas, sus risas reemplazando los llantos que habían llenado los primeros días. Se habían vuelto del desierto, ágiles, atentos y resistentes. La cabaña ya no era una prisión, era el centro de su universo. Soledad observaba esta transformación con una calma profunda. Ella también estaba cambiando. Cada noche, a la luz de una pequeña lámpara de aceite que había hecho con grasa de conejo y una mecha de agave, estudiaba los libros. Su mente, que creía lenta para las letras, absorbía dibujos y símbolos con sorprendente facilidad. Preparó su primer ungüento de gobernadora para una quemadura de esperanza. Funcionó. Preparó té de corteza de mezquite para la tos de Mateo. Funcionó.
Sintió el poder del conocimiento fluir hacia sus manos. Ya no era solo una viuda, una víctima. Era una curandera. Era la guardiana de la cabaña. Pasaron los meses. El invierno dio paso a una primavera corta y violenta, llena de flores amarillas que cubrieron el desierto por unos días. La vida se había asentado en un ritmo de trabajo y paz. La hacienda de Ramiro parecía estar en otro mundo, una pesadilla lejana. Un día, mientras Soledad recogía hojas de nopal en la ladera, vio a un hombre a caballo. No era Ramiro, era un vaquero solitario, su rostro curtido por el sol, que la miró con una mezcla de miedo y asombro. Su caballo cojeaba y parecía perdido, habiendo seguido el arroyo seco con la esperanza de encontrar agua. El vaquero se acercó con cautela, su mano cerca del revólver. Había oído las historias, esperaba encontrar huesos blanqueados o un fantasma vengativo. En cambio, encontró una cabaña reparada con humo saliendo limpiamente de una nueva chimenea de adobe. Vio un jardín verde y próspero en medio de la tierra seca. Vio niños sanos, vestidos con pieles remendadas, que lo miraban con curiosidad, no con hambre. Y vio a Soledad, una mujer de dignidad silenciosa, que le ofreció, no miedo, sino un gesto de saludo. El hombre se quitó el sombrero, confundido. «Señora», dijo con voz ronca, «pensé que este lugar estaba vacío». «El lugar está vivo», respondió Soledad simplemente, sin miedo en su voz. Se acercó al caballo del vaquero, sus ojos evaluando al animal, no al hombre. Vio la pata del caballo hinchada con una herida oscura justo encima del casco. El animal temblaba de dolor. El vaquero la observó con asombro mientras ella examinaba la herida sin dudar. «¿Está infectada?», dijo, más para sí que para él. «Si no la limpias, perderás el caballo antes de la luna nueva». El hombre la miró, su rudeza de vaquero desapareciendo ante su certeza. «¿Sabe de curar?», preguntó, su voz ahora teñida de respeto temeroso. Soledad no respondió con palabra. Fue a la cabaña y regresó con un pequeño cuenco de cerámica que contenía un ungüento espeso y verde oscuro y un puñado de hojas secas. El olor del ungüento, una mezcla de trementina y cera de abejas, era penetrante. Indicó al hombre que sostuviera la cabeza del caballo. Con mano firme limpió la herida, extrayendo pus y tierra. Luego aplicó la pasta verde. El caballo relinchó de dolor al principio, pero luego pareció calmarse bajo su toque. Finalmente espolvoreó las hojas secas sobre el ungüento. «Polvo de gobernadora», explicó. «Saca el veneno de la tierra. Déjalo descansar. Bebe agua de mi pozo». «Te daré comida». El vaquero, cuyo nombre era Bartolo, se quedó esa noche. Estaba demasiado asombrado para irse y demasiado cansado para discutir. Comió en silencio la comida que Esperanza le sirvió, un espeso guiso de conejo y maíz azul acompañado de tortillas calientes. Observó a la familia cómo se movían en silenciosa armonía en la pequeña cabaña. Vio los extraños libros apilados junto al fuego. Vio las hojas de obsidiana colgadas en la pared. Vio a la pequeña Lucía, gorda y sana, durmiendo en una cuna de piel. Esto no era brujería, era vida. Una vida dura, sí, pero organizada y próspera. Se dio cuenta de que esta familia no estaba sobreviviendo, estaba prosperando en un lugar donde él habría muerto de hambre en 3 días. A la mañana siguiente, el caballo de Bartolo podía apoyar la pata. La hinchazón había disminuido visiblemente. El vaquero estaba asombrado. Ofreció a Soledad las únicas monedas de plata que tenía en el bolsillo. «No puedo, señora», dijo, «por la curación». Soledad lo miró y negó con la cabeza. «Guarda tu dinero. La tierra no cobra por lo que da, pero te pido algo». «¿Qué?», dijo él, dispuesto a darle lo que fuera. «Corre la voz», dijo ella. «Dile a la gente que la cabaña de los antiguos ya no está maldita. Diles que la viuda Soledad vive aquí y que si alguien está enfermo, si la fiebre ataca, si un niño no puede respirar, que vengan. Aquí hay medicina». Bartolo dejó la cabaña no como un hombre que había escapado de un lugar maldito, sino como un testigo que había visto un milagro. Fiel a su palabra,
contó la historia en cada rancho, en cada cantina, en cada fogata. La noticia se extendió por el desierto más rápido que el fuego en la hierba seca. La historia de la viuda expulsada que había encontrado poder en la cabaña apache se convirtió en leyenda. Al principio la gente no lo creyó, pero luego una mujer de un rancho vecino, cuyo hijo tenía la misma fiebre que casi mató a Lucía, llegó a la cabaña desesperada después de que el sacerdote le dijera que solo rezara. Soledad la recibió, no hizo preguntas. Miró al niño, reconoció los síntomas y le dio una gota del mismo jarabe de miel del desierto. 2 días después, la madre regresó con una gallina viva y lágrimas de gratitud. El niño estaba curado. Después de eso, no dejaron de venir. Llegaban a pie, en burro, a caballo. Traían niños con tos ferina, hombres con heridas de cuerno de toro, ancianas con huesos que dolían de reumatismo. Traían su dolor, su desesperación y traían lo poco que tenían: un saco de frijoles, un queso, una manta tejida. No venían a una bruja, venían al único médico que conocían. Ramiro, en su hacienda, oyó los rumores. Su furia fue inmensa. La mujer que había desterrado a morir era ahora la persona más respetada de la región. La gente evitaba su hacienda, prefiriendo desviarse leguas para recibir el consejo de la curandera del arroyo. Intentó prohibir a sus peones que fueran. Amenazó con el sacerdote, hablando de excomunión y pactos con el diablo. Pero el dolor era más fuerte que el miedo al infierno. Sus propios vaqueros iban en secreto a ver a Soledad cuando sus hijos se enfermaban. Ramiro permaneció solo en su gran casa, rico en dinero pero pobre en respeto, un tirano impotente. La cabaña creció. Con ofrendas y trabajo duro, Soledad y Santiago construyeron 2 habitaciones más de adobe. El jardín se expandió. Ahora tenían cabras que les daban leche fresca y las gallinas que la gente traía ponían huevos. La cabaña dejó de ser un refugio para convertirse en un centro de curación, un pequeño hospital en medio de la nada. Esperanza se convirtió en asistente de su madre, aprendiendo a moler medicinas y aplicar ungüentos, su mano tan firme como la de Soledad. Santiago se convirtió en el protector y proveedor de la pequeña comunidad. Soledad nunca regresó a la hacienda, nunca lo necesitó. El mundo había venido a ella. Encontró su poder no en el oro que Ramiro codiciaba, sino en el conocimiento que él había despreciado. Se dio cuenta de que el cofre no era solo una herencia para su familia, sino un regalo para toda la gente del desierto que había sido olvidada por hacendados y sacerdotes. Los antiguos dueños, los curanderos masacrados un siglo antes, habían encontrado por fin en Soledad a la heredera que esperaban, la voz que continuaría su sabiduría, y así, la viuda expulsada con 7 hijos y hambre se convirtió en Doña Soledad, la madre del arroyo. No recuperó su antigua vida, sino que construyó una nueva desde el polvo, una vida más fuerte, más real y más libre. La cabaña que nadie había querido tocar se convirtió en el único lugar donde la gente encontraba esperanza. Y Soledad, viendo a sus hijos crecer sanos y fuertes bajo el sol del desierto, supo que el verdadero tesoro no había estado en el cofre, sino en el valor de abrirlo.